Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast Viaje a Nuevo Mundo. El día de hoy comenzamos una nueva sección en el canal, trayendo una de las series más emblemáticas de todos los tiempos, Saint Seiya, y para eso no podía faltar uno de los mejores exponentes de esta gran serie, el Geek Official. Presentes ante el público, por favor. ¿Qué tal, amigos? Soy aquí el Geek Forever, pues feliz de estar, ¿no?, en este podcast, tal vez para conversar un poquito más de lo que es sobre todo Saint Seiya, que es un mundo que muchos de los que somos fanáticos tanto del anime y del manga, pues siempre queremos hablar y siempre seguimos hablando, aunque tal vez el anime no ha tenido su continuación oficial, pero de eso seguramente vamos a ir hablando en este podcast. Me parece excelente. Y bueno, para comenzar con estas preguntas, ¿hace cuánto conoció la obra de Saint Seiya? Bueno, yo de Sensei lo conozco, a ver, desde que soy niño, básicamente, hace muchos años atrás. Me acuerdo que yo lo vi en la televisión local que daba en mi ciudad. Solía transmitirse de lunes a viernes. Creo que, si no me equivoco, era por la tarde, tipo 5:30, algo por el estilo. Había muchos programas que daban así, programas para niños, digamos, y donde en medio del programa solían pasar algunos dibujos animados, y entre ellos obviamente estaba Sensei. Así que yo recuerdo que vi desde obviamente desde el torneo galáctico y me encantaba mucho, creo que como la mayoría, las armaduras, la pelea entre Shiryu y Seiya fue de las más épicas en ese entonces, luego la aparición de Ikki, los Caballeros Dorados. En ese entonces yo lo miraba y me hice muy fanático. Básicamente así yo entré al mundo de Saint Seiya, que en ese entonces obviamente se le conocía como los Caballeros del Zodiaco. No había ese término que hoy hablamos de anime, eran los dibujitos de la televisión y nada más. Así que yo básicamente inicié así. Wow. ¿Y qué es lo que más le gusta de esta obra como tal? Lo que siempre me llamó la atención justamente era, por ejemplo, aunque Seiya quizá no es el personaje más popular entre los Santos de Bronce, aunque es el personaje principal, me gustaba mucho su audacia. El tipo nunca se rendía, y aunque era un poco fumado, así medio exagerado el hecho de que siempre superara sus límites, pero era como que siempre desde muy pequeño me motivaba a que, aunque hubiera cualquier circunstancia, no me pudiese rendir, sino por todo el contrario, sino seguir adelante, esforzarme. Eso me encantaba. Me gustaba mucho la amistad de Shiryu, cuántas veces dio, por ejemplo, perdió la vista justamente por sus amigos. Casi pierde su sangre por reparar la armadura de justamente de Seiya, y eso como que me enseñó a volar justamente a los amigos, ¿no? Darles pues el aprecio, la amistad, el valor. Tal vez en el caso de Yoga me llamaba mucho la atención el cómo él valoraba mucho a su mamá, que no la tenía en vida, y eso como que de cierto modo también a mí me enseñaba a valorar mucho a mi mamá, aunque bueno, mi mamá era de las mamás tal vez de esos años que son así, que nos castigaban, ¿no? Como ahora que parece que no los castigan, sino nos castigaban fuerte, pero aceptábamos ese castigo y a la vez solíamos honrar tal vez como Yoga. Y esta rudeza que había, por ejemplo, en Ikki, que era un tipo muy, muy rudo, muy agresivo, pero a la vez en el fondo tenía cierto amor por lo que sentía por Esmeralda, por su hermano Sean, al que siempre protegía. Y yo, que era hermano mayor, también era como que en cierto modo me incentivaba a tratar de cuidar a mi hermano menor en ese entonces. Entonces, creo que esa es una de las cosas que a mí, al menos de niño, aunque eran en ese entonces, para mí solamente eran dibujitos animados, era lo que me llamaba la atención y lo que hizo que, a pesar de que han pasado muchísimos años, yo siga valorando este producto, porque realmente me ha enseñado mucho de los valores, aunque se le ha criticado mucho a Sensei esto de la violencia, pero fuera de eso, a mí realmente me ha motivado a muchas cosas que creo que es una de las cosas que a muchos fanáticos de Sensei hasta el día de hoy, pues les ha gustado, ¿verdad? Que es eso que se ha aprendido, las características tal vez en los Caballeros Dorados, aunque algunos eran un poco más malos, otros un poco buenos, algunos que luchaban con su dualidad, también un poco te mostraba cómo era la personalidad de muchas personas. Hay muchas personas que tenían ciertas similitudes, tal vez a Géminis o a Shaka o a cualquiera de los dorados, y eso como que te daba a entender de que el mundo es así de complejo. Uno pensaría que tal vez porque son los santos todos tienen que ser necesariamente perfectos, pero no, en la vida real todos siempre tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Entonces yo veía en Senseiya como que me estaba mostrando el panorama del mundo, algo por el estilo que de niño más o menos yo lo iba entendiendo y comprendiendo. Así que pues es básicamente, creo que eso sería lo que me marcó desde muy pequeño Senseiya. Mm, Estoy de acuerdo ahí, ¿qué le puedo decir? No había momento en el que no te inspiraras a hacer más y es cierto, la verdad que cada caballero y cada caso Uh -huh.
era tan espectacular y pues sí, muchas veces yo sé que la gente se queja de que no, había mucha sangre, oye, espera, eso se supone que es para niños, ¿qué estás viendo? Pero tenía uno que entender el contexto de esas peleas, que sí, a veces sí eran un poquito exageradas, no vamos a decir que no había un poquito Sí. de... Sí, pero eran muy buenas y al final de cuentas traía un gran mensaje que sé que muchos pusimos en práctica como usted lo hizo. Sí, eso es justamente lo que a mí siempre me ha gustado de Saint Seiya y, y creo que, por ejemplo, yo, hoy en día que mis papás saben que yo hago contenido de Saint Seiya, obviamente se monetiza también con el contenido que hago y a veces ellos dicen, wow, yo pensé que esto de los dibujitos animados en ese entonces pues no tenía cierto valor, más que simplemente pues parecía violencia, porque justamente ellos crecieron tal vez con dibujitos animados como a ver, de los que yo recuerdo que ellos que mencionaban, está como era este marinero que rescataba a una mujer de un hombre musculoso que comía espinacas. eh, Popeye, si no me equivoco. Popeye, exactamente. Y él dice, mira, esos eran nuestros dibujitos, mira, porque te incentivaba, según ellos, ¿no? A comer la espinaca y para que de esa manera ser fuerte y todo lo demás. Pero claro, ellos crecieron con esos dibujos animados, pues nuestra generación fue muy diferente. Y claro, había violencia, pero ellos tal vez no veían que detrás de esa violencia que captaba nuestra atención, había también ciertos mensajes, ciertos valores que justamente diferenciaban. Así que ellos hoy en día que ven que obviamente yo tengo un canal y que hay mucha gente que le gusta y dicen, wow, es impresionante que como algo que tal vez ellos miraban como algo muy superficial, violento y nada más, se han dado cuenta de que había ciertos valores que justamente había en esos dibujos animados que obviamente conocemos que es en serie, entre muchos otros. En eso estoy más que de acuerdo y créame, es la punta del iceberg. Hay tantas cosas que van a venir y yo sé que más gente lo va a conocer y créeme que más gente va a ser así como que, wow, ¿en serio tanta información? Porque a veces uno no entiende que hay tanta información detrás de esto. Uh Pero -huh. bueno, antes de adelantarnos a eso, ¿qué es aquello que la obra ha mantenido o incluso mejorado a lo largo de los años? ¿Qué ha mantenido mejorado? A ver, no sé, hay mucha queja, me consta, con respecto a la creación, sobre todo al autor, Masami Kurumada. Muchos, por ejemplo, lo último que tenemos fue el Next Dimension, y para muchos fue una repetición en cierto modo, de hecho le llaman Next Repetición, para otros fue algo bastante bueno. A mí realmente sí me gustó, no voy a decir que no, pero entiendo de que tal vez no era lo que nosotros esperábamos. Creo que Masami Kurumada se ha tardado demasiado, muchísimo tiempo en mostrarnos la famosa y esperada saga de Cell que la llevamos esperando pues muchísimos años y hasta ahorita no tenemos absolutamente nada más que teorías y no tenemos nada oficial, solo está el Next Dimension, Sensei Aten y ahí se acabó, no tenemos absolutamente nada más. Y creo que esa es una de las cosas quizá un poco negativas. De todas maneras, yo entiendo de que el autor pues puede darse el tiempo, también es autor de otras obras que yo pues no, obviamente no he leído, yo solamente de Masami Kurumada conozco Sensei. Pero fuera de eso, quizá algo que siempre me ha llamado la atención es que a pesar de que tal vez la gente ama más lo clásico, hasta la saga de Hades de Sensei, ya después todo lo que salió después, incluido de los Canvas, Omega o en el manga que ha salido también, aman siempre como un poco más la mayoría lo clásico porque, bueno, al fin y al cabo es la infancia que hemos tenido, son justamente los valores, lo que decía hace un momento atrás. Esos valores, esas personalidades que nos han mostrado justamente cómo es el mundo que tal vez de niños no comprendíamos mucho, pero con ese anime notamos de que había mucha realidad, aunque eran dibujitos y tal vez con muchas cosas que no son necesariamente reales como el cosmos, pero en cierto modo nos mostraban esa realidad que justamente hoy vivimos. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, en mi cuenta, cuando hablamos de personajes, algo así, siempre alguien dice, es que yo veo en esto cierta no sé, personalidad. Por ejemplo, no me acuerdo si fue una frase que yo puse en alguna de mis redes sociales o algún video, pero alguien me dijo, esto es perfecto, debería verlo un político. Era, creo que un video que hice, que fue una pelea entre Shaka de Virgo y, ay, se me olvidó el personaje, pero está en mi canal, que salió en el anime de Caballero Zodiaco, Alma de Oro, y alguien decía, un político debería ver esto, porque estos justamente son así. Entonces, usando solamente este ejemplo, una de las cosas buenas es que justamente ya desde muy pequeño nos mostraban, por así decirlo, la realidad del mundo que justamente vivimos hoy. Y que fíjate que yo de niño, obviamente, para mí era un poco sorprendente, pero todo lo que yo vi, sobre todo en cada uno de los personajes, justamente yo en la actualidad, ya mucho más mayor, ya adulto, digo, wow,
Eso justamente es lo que de niños, sin darnos cuenta, nos estaban incentivando, nos estaban preparando. Y creo que esa es una de las cosas buenas por las que creo definitivamente que Sensei, a pesar de que tal vez no tiene la popularidad que tenía en años pasados y que ahora están hablándose de que va a haber quizá nuevos animes y todo lo demás, creo que es una de las cosas que ha hecho de que esto se mantenga vivo, a pesar de que no tiene un anime que tenga un respaldo, ni siquiera una película, porque la película que salió el año pasado, pues no tuvo el hype que tal vez los fans esperaban, pero aún así sigue teniendo vigencia Los Caballeros Zodiaco y hasta el día de hoy siempre hay gente que por algún video que yo hago y seguramente otros creadores también hacen, alguien siempre ve y dice, wow, no sabía que esto tenía esta enseñanza o este valor, y creo que es una de las cosas buenas y lo que dije anteriormente, malas tal vez que hemos tenido a lo largo de Senseiya, pero yo me quedo con lo bueno, porque justamente por eso es que yo también hago este tipo de contenido, porque creo que hay mucho que se puede hablar, hay mucha filosofía, que creo que hoy en día, que la gente está más filósofa que tal vez años atrás, Senseiya entra en el punto perfecto, porque en Senseiya encuentras filosofía, pero en cada personaje, en su personalidad, en sus creencias, en sus valores, en sus fallas, en sus caídas, encuentras siempre algo que te enseña y yo creo que estamos en una época donde hoy en día todos están como que filosofando y les gusta mucho esto de la filosofía y psicología. Hoy entra perfecto Senseiya porque eso es justamente lo que había desde los primeros capítulos. Yo me acuerdo que cuando vi su video de esta saga de las Almas de Oro, yo me acuerdo, ¿cómo que hay una saga? ¿Qué me están...? Yo no tenía una idea de que había más contenido. Ya sabes, siempre nos quedamos con los Ajá. clásicos, pero realmente cada parte aporta de una manera tan excepcional. Y lo he visto tanto en los shorts que ha subido como en los videos, cómo detalla cada información, lo que el personaje hace, porque realmente uno podría decir, sí, sí, van a ganar contra el villano y se acaba la historia, pero hay tanto trasfondo a veces como Uh-huh. esta parte de Cáncer y Piscis, que me acuerdo que lo vi en su video, que ya no fueron los antagonistas, los traidores, sino que aquí hubo una redención para los personajes. Yo Sí. me quedé, wow, ahí es donde uno dice, no es lo mismo, aquí hay un cambio, aquí hay una segunda oportunidad que se les dio y realmente los pusieron en el lugar que merecían estos caballeros. Que Sí, siento que, exactamente. que siento que muchas veces es como que, a ver, muchos los recordamos por lo que pasó, pero realmente aquí es donde en estos aspectos, que no sé si estará de acuerdo conmigo, siento que es como, vamos a ver qué hubiera pasado si esto se hubiera cambiado o este personaje hubiera hecho esta acción o incluso si este sacrificio no se hubiera dado. Siento que es más como date estas perspectivas para ver qué hubiera pasado. Sí, exactamente. Estoy completamente de acuerdo. Y sí, ha habido muchos animes, hasta mangas, que no son necesariamente oficiales o no tienen absolutamente nada que ver con los derechos y autorías de Masami Kurumada, que han tenido un aporte en cuanto a la historia de Senseiya. Y eso es justamente lo que hace grande a este anime, que insisto, aunque hoy en día tal vez no tiene la popularidad que tenía en esos años pasados, porque yo me acuerdo cuando salió la saga de Hades, creo que era el año 2002. No, pues en ese entonces no teníamos ni redes sociales, nadie sabía de Facebook, no había ni YouTube, pero el hype que había, al menos en páginas web, porque en ese entonces yo ya iba a internet y entraba a páginas web a leer el manga, porque yo ni siquiera sabía que Sensei ya existía en el manga, hasta que alguien me dijo, no, hay manga y puedes verlo ahí en internet, así que yo buscaba en internet, ni siquiera en español, así estaba en su idioma original, pero ahí más o menos ya veía lo que iba a pasar en el final y todo lo demás. Había un gran hype. ¿Quién sabe? No sabemos todavía. Mucho se habla de que posiblemente animen Next Dimension o quién sabe qué anime. Ahorita lo único que tenemos es pues lo que sacó Netflix hace unos años atrás, Night of the Zodiac, que esa sería la única continuación, que se va a venir seguramente la saga de Poseidón. Pero bueno, todo lo que hemos tenido de Saint Seiya durante muchos años pasados, hasta el día de hoy son hablados, comentados y yo siempre insisto de que hay mucho por hablar. Por eso es que todavía hay creadores de contenido que siguen sacando videos y van a seguir sacando videos y seguramente van a aparecer otros nuevos también que les guste Sensei y van a seguir hablando porque para mí hay muchísimo de qué hablar, hay mucha filosofía, psicología, análisis para hablar de cada uno de los personajes. Así es, así es. Y de eso estoy seguro que va a ser un tema para años. En este caso, ¿el anime le hace justicia al manga? Mm, a ver, eso es un poco complicado porque creo que son, para mí al menos, son dos universos completamente diferentes.
Y si bien ha habido, sabemos que el anime y el manga han estado casi a la par, sobre todo en caso de la animación, y la animación ahí ha cometido errores como los episodios relleno, como los Caballeros de Acero, los Caballeros estos acuáticos que no aparecen nunca en el manga, y pues, o el tema de Arles, que si era Saga o era Shion, que quien le dio la armadura a Pegaso, y al final después Arles como si nada desaparece y resulta que es Saga. No sé si habría que justificar. mm, Esa pregunta para mí es un poco complicada porque yo trato siempre como que de separar. Para mí una cosa es el manga, una cosa es la animación y otra cosa es la animación, porque, por ejemplo, si hablamos del canon, es muy complicado. Yo muchas veces he hecho videos y me dicen, no, es que eso no es canon, no, no aparece en el manga. Y yo te digo, no, pero es que sí es canon. A veces la gente ni siquiera sabe qué es canon. Lo único que sabemos que es canon es lo único que escribe Masami Kurumada en el manga. Y yo siempre digo, pero bueno, eso sería el canon oficial. Todo lo demás que aparezca puede tener canon. Hay mucha gente que dice que las películas animadas de Saint Seiya tienen que ver con el anime, porque en cierto modo tienen relación. Otros dicen que no tiene que ver. Otros dicen que The Lost Canvas sí es el pasado, pero otros dicen, no, es que no es el pasado. El pasado es Next Dimension. Es un complot total. Para mí, esa pregunta es muy difícil de responder. Creo que si tuviera que decir, yo diría que en cierto modo sí. Creo que en el caso de la saga de Hades, creo que sí le hace justicia en cierto modo. En el anime clásico, tal vez en el Torneo Galáctico, en los Caballeros de Plata, la saga donde aparece el arco de los Caballeros Dorados, Poseidón. Creo que en cierto modo sí, pero hay muchas diferencias, no solamente en dibujo. Si le hace justicia o no, para mí es una respuesta muy difícil, porque creo que son dos cosas muy distintas, no se parecen básicamente en muchos aspectos, casi en nada, ni en las armaduras, ni en las personalidades. Hay muchas cosas que el anime hace bien, pero no tiene relación con el manga. Hay cosas que el manga tal vez ha copiado, por así decirlo, que ha funcionado del anime y lo ha traído al manga y lo ha hecho algo bueno. No sé, es muy complicado de responder. Para mí, honestamente, son dos universos muy diferentes. Y yo sé que a la gente, hay mucha gente que nunca va a leer el manga de Sensei porque no están acostumbrados. Es muy diferente leer un manga, no es lo mismo, obviamente, que ver una animación o una película. Así que, pues, yo siempre digo, si realmente te gusta o quieres entrarte al mundo del manga, pues, léela, date la chance de leerla y ve por tú mismo, porque es otro formato, es muy distinto leerlas o ver las imágenes y leerlas y todo lo demás, y tratar de imaginar en tu mente cómo sería la escena, es muy diferente a verlo en animación con la música y todo lo demás. Así que no, la verdad no sabría decirte si le hace justicia o no. Creo que en algunos casos sí, en algunos casos no. Creo que cada persona respondería por sí misma si le hace justicia o no. Mm. De hecho, me ha gustado cómo lo ha contestado. Son dos universos diferentes. Muchos podrían Sí. llegar a justificar incluso el anime porque dirán, no, pues yo crecí con eso, yo lo vi, vi cómo se fue desarrollando la historia. Y otros que como son más fanáticos te dirían que el manga es lo mejor que pueda haber. Pero la respuesta que me dio me ha gustado porque realmente es dos universos, dos maneras de ver la historia, dos maneras en que tú puedes decir esto es mejor, esto no. El criterio de la persona, pues ya quedará de ella decidir qué es lo que realmente le gusta más, aunque también es cierto lo que ha dicho. Si quieres adentrarte de lleno a la historia, pues tienes que leer el manga. Y aquí es donde yo le podría preguntar, ¿recomendaría primero ver el manga o ver el anime de Saint Seiya? A ver, estamos en el 2025, ¿verdad? Los tiempos han cambiado. Por ejemplo, cuando a mí me han preguntado si yo quisiera entrar en el manga de Saint Seiya, ¿qué manga me recomiendas? Y aunque algunos me vayan a funar, porque lamentablemente es lo que pasa en el ámbito de Saint Seiya, porque tienen sus joyas, ¿verdad? Esto es lo mío, el canon es lo mío. Yo recomendaría a cualquiera que quiera leer el manga que lea The Lost Canvas, porque me parece que es una historia que está un poco más actualizada, que la autora tal vez ha visto lo que ha hecho Masami Kurumada y ha sacado lo mejor y le ha dado un potencial, aun con un poco las fumadas que tiene, pero le ha dado algo bueno. Si alguien quiere leer manga y tal vez quiere meterse al universo de Sensei, yo le diría, léete de los Canvas. El manga, porque obviamente si ves el anime solo tiene 2 temporadas, obviamente las 2 temporadas están buenas, pero desde la tercera hubiera sido pues, lo mejor de lo mejor. Yo le animaría si alguien quiere leer manga y quiere entrarse al universo de Sensei, que lea el manga de los Canvas. Lees de los Canvas, conoces bien un poco a los personajes, todo lo demás, y después puedes meterte tal vez recién
al anime. Es lo que yo al menos recomendaría. E insisto, yo sé que me van a funar mucho, me van a decir, no, ¿cómo es posible? Tú te estás haciendo lo que no es canon y todo lo demás, pero la verdad es que, aún insisto, a mí me gusta el anime clásico, me gusta el manga clásico, pero los tiempos han cambiado, yo conozco a la generación actual, y yo cuando veo a alguien que quiere ver, yo digo, ¿sabes qué? Léete de los Kama. Y cuando alguna vez lo he recomendado a amigos cercanos míos que saben que hago este contenido, les ha encantado la historia. Y he dicho, no, no, y de verdad, yo pensé que Senseiya, porque obviamente a nosotros, como yo, que hemos crecido con Senseiya, miramos el anime clásico desde el Torneo Galáctico, nos parece genial, pero eso fue en los años 80. Hoy en día la tecnología ha avanzado, los dibujitos se ven mucho mejor. De hecho, yo conozco a algunos niños que han visto de Netflix Night of the Zodiac y les ha gustado la animación. Y aunque a muchos digan, no, esa animación no me gusta, el 3D y todo lo demás, pero les ha gustado la animación. Tal vez la historia no tanto, pero les gustó la animación porque hay mucho más movimiento, más fluido, se ve mucho más actual. Y pues nosotros tal vez ya estamos hablando como nuestros papás que decían, no, es que antes era mucho mejor y ya yo me doy cuenta que ahí nos estamos un poquito pareciendo. Así que fuera de la funa, que seguramente alguno me hará, yo recomendaría si alguien que es novato en Senseiya y quiere leerse el manga y quiere disfrutar una historia espectacular y se adentra al universo de Senseiya, tiene que leer el manga de los Kama. Además que es una historia que tiene principio y final. Porque ahorita Senseiya, el anime clásico en el manga, no tiene final. Hemos quedado en Next Dimension y falta la saga de Zeus, o la saga del cielo. Cosa que no sabemos si va a haber o va a llegar o cuánto tardará. Yo le animaría a que lea de los Canvas porque puede leer de inicio a final. Mire, yo, ¿qué le puedo decir? Yo vi la animación y me gustó y es como, a ver, no es que sea algo malo recomendarlo porque sé que la historia tiene un buen final, pero es cierto de que los tiempos han cambiado y es cierto de que mucha gente no le gusta a veces reconocer que algo se ve mejor o incluso que la historia o los personajes quizás tengan un poco más desarrollo que la historia, en este caso principal. Y estoy seguro de que mucha gente lo va a decir, pero realmente si se le da usted lo dijo, dale la oportunidad, créeme que te va a gustar y eso es algo bueno que mucha gente no hace, mucha gente quizás puede decir, no, 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 yo me voy a quedar aquí hasta que le dé un final o hasta que le dé una continuación, quién sabe cuántos años pase, o quién sabe si a futuro vaya a haber una animación y que es donde uno puede decir, date la oportunidad de ver qué más hay en este vasto universo que se ha creado de Sensei. En este caso, ¿qué personaje le hubiera gustado ver con un mejor desarrollo a lo largo de la historia de Sensei? Creo que un personaje que siempre me llamó la atención y que necesitaba más desarrollo ha sido justamente Doko de Libra. Ha sido un personaje que le hemos tenido desde el anime clásico como el viejo maestro, luego nos enteramos de que era de la anterior Guerra Santa y a eso llamaba la atención, porque en ese entonces no sabíamos cómo era la anterior Guerra Santa. Cuando llega la saga de Hades y obviamente ahí aparece el viejo maestro y vemos cómo este vuelve a la juventud, se nos habla del misopetamenos y todo lo demás y que Sean ahí estaba, en que eran los antiguos. Yo ahí me quedé como, wow, este personaje en lo que fue, ¿no? La segunda parte, el capítulo Infierno, yo ahí no vi absolutamente nada de Doko. Estuvo genial la pelea que tuvo con Sean, estuvo genial todo eso lo que vimos, la enseñanza que le dio de los 100 dragones a Shiryu, estuvo genial, pero ahí murió. No hubo más de Doko, no se habló más, no se mostró más. Y si bien tenemos obviamente su pasado en lo que es el Next Dimension y vemos un poco su juventud, sus tal vez debilidades, su etapa de novato, porque era justamente uno de los primeritos, los novatos que aparecieron antes de esa anterior Guerra Santa. Me hubiese encantado ver en la saga de un poco más de Doko. Y no soy el único. Creo que la gran mayoría está un poco decepcionado porque básicamente tanto en manga y anime parece que Doko pues va al infierno y se da un paseíto quién sabe dónde, como evitan todas las peleas y aparece mágicamente en el Muro de los Lamentos y ya, eso es todo. Es como que, ¿qué pasó? O sea, yo necesitaba ver algo un poquito más de Doko, algún enfrentamiento. Me hubiera encantado ver a mí con uno de los espectros, ya sea con Minos, pero no pasó. Entiendo que a lo mejor Kurumada, el enfoque era pues que los santos de bronce brillaran, pero bueno, creo que es uno de los personajes que me hubiese encantado ver algo más. Y no lo vi. Y Next Dimension, si bien insisto, vemos su pasado, no es suficiente. Tiene cosas buenas, como con Suikyo, su amigo y todo lo demás, pero no fue suficiente. Me quedé con esas ganas de más. La verdad, no sé si en el caso de Night of the Zodiac,
si llega a haber una saga de Hades animada, con la animación que tenemos actual, el 3D, ojalá ahí metan alguito, porque siento que Doko algo faltó, algo para mostrarnos un poquito más de él que lamentablemente no se vio. Creo que es uno de esos personajes que, insisto, que creo que le faltó algo más para mostrarnos su potencial, porque creo que es un caballero muy poderoso. Estamos hablando de que tiene también las armas, que él las tiene guardadas, que a lo mejor Kurumada está esperando usarlas con los 12 grados capaz en la saga del cielo. Esperemos que sí, porque Kurumada generalmente siempre es mucho de guardarse cosas y como que te hace esperar para que obviamente sea impactante. Al menos eso es lo que yo espero, que ahí se justifique mucho el por qué tal vez Doko no tuvo tanta participación en la saga de Hades, sobre todo. De hecho, eso se le iba a preguntar porque al final de cuentas, es cierto, tanto ese personaje, como qué le puedo decir, a mí el caballero de unicornio, este rival que tenía Seiya al principio, me quedé Sí, ese sí. para mí, yo me quedé, ¿por qué no tuvo más desarrollo en la historia? Al final de cuentas, ellos querían, ya sabes, ser el más fuerte, tener el mismo objetivo, defender a Ten en este caso, y para mí ese personaje se quedó estancado hasta que lo logré ver en la saga de Omega con una armadura de acero, cuando yo dije, ¿por qué una armadura de acero si se supone que debe de haber evolucionado? No sé, no te explican mucho, y es como usted dice, yo no entiendo por qué muchas veces quizás le dan mucho hype a estos personajes y luego, ¡pah!, desaparecen. Es raro porque la gente es lo que quiere. Quiero ver más de esto, quiero que me expliques el porqué, o quiero que me des una escena, o una pelea, o un desenlace, que muchas veces no sabemos por qué. En algún momento se ha preguntado el por qué ha pasado esto. Yo pienso que tal vez ha sido decisión del autor, ¿no? Yo siempre he escuchado que algunas veces los autores, mientras van escribiendo la historia, se van dando cuenta de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Obviamente como que salían por números y ahí la gente empieza a ver qué personajes funcionan y a lo mejor ahí es donde el autor dice, ok, vamos por este lado porque parece que esto es lo que la gente está buscando. Obviamente hay gente que tal vez le puede gustar algo, como en el caso mencionado a Jabu, por ejemplo, pero puede que a la gran mayoría tal vez no. Y pongo ese ejemplo porque en mi caso, yo que hago videos, me pasa exactamente lo mismo. Yo publico ciertos videos y algunos obviamente publico nuevos. Y cuando publico algo nuevo, yo veo la reacción de las personas. Para mí, si un video se hace necesariamente viral, significa que hey, por este camino hay que ir. O sea, esto es lo que a la mayoría le gusta. Y si a la mayoría le gusta, pues obviamente significa que eso es lo que está buscando, es lo que la gente necesita oír, escuchar o ver. En cambio, hago otro tipo de contenido que también tiene cierta audiencia que le gusta, pero a lo mejor no es tanta, no es tan grande, pero hay gente que le encanta eso y yo digo, bueno, tal vez esto le gusta a poca gente, pero no es tal vez lo que tal vez yo debería seguir haciendo porque hay otro público que es mucho mayor que está pidiendo algo más. Tal vez los autores como Kurumada, al sacar partes por partes, pues eso es lo que yo creo que hacen, ven, analizan la popularidad, qué dice Internet, qué dicen los fans, y de acuerdo a eso seguramente van concluyendo su historia de la base, porque yo no creo que Kurumada tenga como, bueno, que esta es la historia, debe tener una base seguramente, pero no creo que todo sea exactamente como él planea. Yo pienso que a la manera que va escribiendo va cambiando cosas, por eso justamente tenemos hasta la famosa Final Edition, ¿no? La final edición del manga, que se ha ido actualizando y han ido cambiando años, han ido cambiando letras o conceptos, han agregado nuevos dibujos para entender, porque justamente se han ido dando cuenta qué cosas funcionan, tal vez qué cosas no, para justamente dar un mejor panorama a nuevos lectores de errores que se han cometido, cosas que no se han entendido. Y creo que eso justamente, esa debería ser para mí la razón oficial de por qué algunos personajes a lo mejor no tienen tanta relevancia y otros sí. Lamentablemente, creo que nunca vamos a estar conformes con una historia en específico, sea Sensei, sea cualquier novela o película. Siempre va a haber algo que vamos a decir, ay, esto era que le den más. Lamentablemente es así, ¿no? No se puede complacer a todos, ni todos necesariamente estamos complacidos ni con el mejor producto, ni el mejor anime, ni mejor película. Estoy de acuerdo, es cierto. Siempre va a haber algo ahí que nos va a estar incomodando, de alguna manera molestando. Y en este caso le puedo decir que una de esas cosas para mí fue ver a los Caballeros de Acero. En su caso, ¿los Caballeros de Acero eran realmente necesarios para la trama, la historia de Sensei? Bueno, todos sabemos que los Caballeros de Acero simplemente eran pues relleno del anime, ¿no? Yo en ese entonces cuando era niño, obviamente yo no sabía absolutamente nada del manga, yo solamente veía el dibujo, así que para mí
si bien no fue nada impactante, sí fue como algo interesante, en cierto modo, no llamativo, pero interesante porque ya había caballeros de plata, de bronce, ahora teníamos cerca los de oro y aparecen los de acero, era como interesante, también tenemos otra característica. Pero a la vez, si bien tuvieron cierta interesante, porque en un inicio no sabíamos quiénes eran, por ejemplo, simplemente aparecieron y ya para ayudar y no sabíamos si eran buenos, malos o por qué estaban haciéndolo. Y luego nos enteramos de que obviamente sus armaduras fueron simplemente fabricadas y para tener más o menos el mismo nivel que las de bronce y tal vez un poquito como las de plata, pero nada más. Y así como aparecieron, como era de relleno, un día simplemente desaparecieron del anime clásico. Claro, aparecen Omega y todo lo demás, pero en el anime clásico aparecieron y luego desaparecieron porque justamente simplemente eran parte de un relleno. Y yo, la verdad, ni me acordaba, ya cuando llegamos, creo que a los Caballeros Dorados, ni me acordaba yo de los Caballeros de Acero. Después, cuando repitieron en televisión otra vez, ay, me acordé, los Caballeros, porque no les dieron justamente mucha importancia. Se notaba que eran parte de un relleno para que no pisoteara el anime al manga. Así que yo no lo vi tan como, uy, perdimos algo muy importante, algo valioso. La verdad es que no. Así como los caballeros estos acuáticos estuvieron ahí, un villano más, digamos. Estos eran como ayudantes, pero estuvieron ahí y luego desaparecieron y nada más. En Omega sí tienen cierta participación, pero bueno, Omega tampoco es tal vez de mis animes favoritos. Hay muy buenas cosas en Omega que me encantan, pero a nivel general no es tanto. No lo digo tal vez tanto por la animación, pero bueno, ahí sí tal vez tienen un poco más de relevancia. Pero para mí los Caballeros de Acero creo que eh, fueron rellenos, aunque yo de niño no entendía obviamente qué estaba pasando, pero lo vi y desaparecieron y básicamente nadie se acordó. Eso es cierto. Y bueno, hablando de relleno, sabemos que la saga de la obra de Sensei en su momento, antes de llegar a la saga de Poseidon, pues estuvo en un poco de pausa, ya que el autor estaba pues haciendo esta saga y pues se creó la saga de Asgard, que para muchos es el mejor relleno de todos los tiempos del anime. ¿Está usted de Uh -huh. acuerdo con esta afirmación? A ver, no he visto todos los animes, hablando de los animes clásicos de ese entonces, pero de todos los que yo recuerdo, sí, definitivamente de los que yo haya visto, creo que definitivamente el mejor relleno es la saga de Asgard de Saint Seiya, porque la historia es muy buena, muy impactante, y eso es algo que no se suele ver. Y a ver, a mí también me encanta Dragon Ball, pero cualquiera que haya visto Dragon Ball GT, muy a pesar de las fases y la historia que está buena y la intro, que la cancioncita está muy buena, fuera de eso, a la mayoría del fandom que ama Dragon Ball no le ha gustado. La mayoría. Hay gente que le encanta y le gusta, pero la gran mayoría como que más o menos. Y es porque no tiene cierta relevancia, porque ese GT no aparecía en el manga oficial. En el caso de Sensei Asgard tampoco aparece en el manga, pero Dios mío, la historia era muy buena. De inicio a final era épica, buena, las historias fenomenales. Lamentablemente, pues es lo único bueno que tenemos de relleno, porque después todo lo demás que sacaron no ha tenido ese mismo impacto. Así que yo creo que sí. No sé si hubo otro anime en ese entonces, en esos años, así que tenían una temporada, por así decirlo, de relleno que haya sido buena. No conozco. De hecho, la gran mayoría siempre se queja de episodios rellenos de otros animes como One Piece, Naruto, y dicen, mucho relleno y no me gusta. Pero bueno, en Sensei ya tuvimos un rellenazo de una temporada de, creo que son 23 capítulos o algo por el estilo. Todos están buenos. De inicio a final, no recuerdo yo haberme dormido, me quedé impactado. Y yo que en ese entonces ni sabía que era relleno, yo pensé que era la historia ya, no sabía que existía manga ni nada por el estilo, pero a mí me encantó, me quedé siempre con esas historias y sí, estoy convencido, insisto, no he visto todos los demás animes, pero creo que el relleno de la saga de Asuka Sensei es el mejor relleno en todos los animes que al menos yo conozca. ¿Hay un personaje, sea villano o en este caso protagonista, que le gustara tanto de esta obra que aún lo sigue manteniendo entre sus favoritos? De la saga de Asgard. Así es. A ver, un poco difícil porque hay muchos interesantes. Me gusta mucho esto de los hermanos Sid y Bot. Creo que es una de las historias que más me encantan. Esto de que el padre
por esta creencia de que no debían tener gemelos y que a uno lo bote, pero algún campesino lo recoge y lo tiene con vida y el pobre no sabe nada de su infancia y el otro pues es afortunado. Creo que es una de las cosas que más me ha marcado. De hecho, tengo un video que justamente hablé, creo que fue el año pasado de eso, y me encanta. Creo que es de todas las historias muy buenas en la saga de Asgard, esa al menos es la que más, a mí al menos, me ha impactado desde la primera vez que lo vi. El hecho de que uno se sienta rechazado y que no tuviera sus padres y siente ese resentimiento a su hermano porque parece que él es el afortunado y eso lo hace que se vuelva un poco más poderoso que su propio hermano, pero el otro hermano siempre sabía que su hermano menor existía, pero no se lo decía, pero sabía que estaba ahí, igual quería darle su lugar, quería darle que él sea básicamente el que lo reemplazara porque no sentía ningún tipo de odio, él tampoco tenía el control de la decisión, en este caso de los padres. A mí eso siempre me ha marcado, sobre todo porque cuando tenemos hermanos, yo tengo un hermano, por ejemplo, y siempre tuvimos diferencia y todo lo demás, son cosas que a mí al menos me hacen reflexionar. Y sí, esa sería para mí de las historias que más me han impactado de la saga de Asgard. No la recordaba tan buena esa historia. Creo que voy a tener que volver a ver esa saga porque realmente no, a veces es bueno ver de nuevo estas partes tan interesantes porque te permite no solamente analizar mejor al personaje o quizás no ves algo, o te permite Uh -huh. disfrutar la historia de nuevo, porque siento que muchas veces la gente no se toma el tiempo de disfrutar la obra la primera vez, tienes que verlo una segunda vez para poder disfrutar de estas partes. Uh -huh. Y bueno, en algunos casos sabemos de que a veces las obras se quedan estancadas o a veces el autor no continúa la historia y se sacan películas que puedan Uh abordar -huh. quizás ciertos temas o ciertos personajes, desarrollarlos más. Y en este caso sabemos que Saint Seiya también tiene películas. En este caso, ¿las películas son para entretener al público no fanático de la obra o son un what if con buenos fundamentos? Creo que son ambas para mí, ambas definitivamente. Porque obviamente las películas salieron, al menos algunas, en un momento donde el hype de los Caballeros del Zodiaco era pues bastante bueno. Estamos hablando de Francia, en Latinoamérica, era pues boom. Yo recuerdo de niño, incluso más que Dragon Ball, porque obviamente cuando hablamos de los inicios de Sensei, estamos hablando de Dragon Ball cuando Goku era pues niñito todavía. Yo me acuerdo que todo el mundo hablaba de Caballeros del Zodiaco en el colegio, en la escuela en este caso. Ya muchos años después, cuando ya no había, después de la saga de Poseidón, ya no hubo un parón de muchísimos años y ahí apareció justamente Dragon Ball Z. Ahí fue donde recién todo el mundo empezó a hablar solo de Dragon Ball, porque ya Caballero Zodiaco básicamente había terminado con la saga de Poseidón. Creo que tiene que ver ambos. Las películas a mí me gustan, al menos los clásicos me encantan, son muy buenas, si bien tienen esta similitud, este patrón de que otra vez ella sea el Salvador y aparezca otra vez la armadura de Sagitario para salvar a Atena, es como que la misma fórmula, pero es una fórmula que funcionaba en las películas. Y creo que justamente eso es lo que lo hizo bastante bueno. Hay una película, por ejemplo, que es la más controversial, La Obertura del Cielo, que a mí, yo cuando me acuerdo que apareció después de la saga de Hades, el capítulo del santuario, yo vi esa película y me quedé alucinando por la calidad. O sea, estamos en el año 2025 y yo le muestro eso a algún amigo, alucina con la calidad. Es muy buena la animación, está espectacular. Pero obviamente ahí el error fue pues mucho simbolismo, no había mucha acción y ese simbolismo fue creo que un poco llevado al extremo que en ese entonces tal vez no se entendió. Y a mí la película, si bien me parece muy buena en animación, en argumento creo que ha quedado muy... No hubo algo que realmente a mí me cautivara, sobre todo porque estamos hablando de una saga del cielo, un adelanto, cuando ni siquiera habíamos terminado la saga de Hades. Así que creo que va por los dos y tal vez eso ha influido. De hecho, ya que estamos hablando de películas, habría que tocar la película que sacaron el año pasado, justamente, ¿no? Los Caballeros del Zodiaco, el inicio, que otra vez ahí vemos cómo Hollywood trata de meterle y trata de volverlo un poco, no sé si muy americano, muy de esa fórmula de Hollywood, que a veces no le da la esencia que tiene a los Caballeros del Zodiaco.
si bien no me parece tan mala la película como muchos la pintan, como tal vez la fue la película de Dragon Ball Evolution, esa sí no tiene perdón. Definitivamente ahí sí arruinaron a Dragon Ball. Ojalá un día saquen algo bueno. Pero en el caso de Sensei tal vez no fue tan malo, pero sí el hecho de cambiar un poco el origen y lo de Atena y meter a personajes que no tienen nada que ver y que no tengan tanto fundamento hizo que la película pues no tuviese el apoyo del fandom. A la gran mayoría no le gustó. Las armaduras no se parecen en nada, absolutamente nada. He visto hasta videos hechos por inteligencia artificial que se parecen mejor a lo que vimos en la película. Pero fuera de eso, la acción y todo lo demás me parece perfecto. Pero ya las películas clásicas creo que sí son buenas, aunque no tengan nada que ver tal vez con el anime clásico, son muy buenas. Me gusta mucho la película de Abel, como creo que la mayoría, ¿verdad? La película de Abel. Y yo, cuando alguien me ha preguntado alguna película, he dicho, vete esta. Y a la mayoría le ha gustado, porque hay mucha filosofía, mucho que analizar acerca de los dioses, su filosofía de cómo piensan de los humanos, cómo los humanos piensan de los dioses. Y eso es algo que obviamente creo que todos, seamos creyentes o no, en algún momento en nuestra vida cotidiana nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Qué piensan o los dioses, nosotros, cómo eran antes las tribus o la gente que vivía antes y sus creencias de los dioses, ya sea en México, en otros países, en China, los judíos? O sea, cada uno tiene esa perspectiva y creo que la película de Abel lo profundiza a la perfección, ¿no? Esto del hombre tratando de independizarse de Dios, porque al menos en el caso del dios Abel, quiere destruir a la humanidad porque la humanidad es mala, está corrompiendo, y eso es una gran verdad. Te analizas tú y ves el mundo que vivimos hoy y dices, sí, el mundo está terrible y el caos y la contaminación y seguramente nuestros nietos ya no van a vivir, el mundo va a estar contaminado y te hace pensar de que a lo mejor necesitamos que venga Dios y nos juicie o nos extermine. A mí la película de Abel creo que es de las películas más filosóficas que te hace pensar de todo. A cualquiera que no ha visto algo de Sensei, yo siempre digo, mírate esta película. Y la gran mayoría me dice, oye, buena película. Me ha dejado pensando en muchas cosas, más allá de la acción, de los dibujitos y todo lo demás. Eh, muestra. Y creo que es una de las cosas que Sensei en sus primeras películas, creo que son 5, las primeras, eran bastante reflexivas. Sobre todo la película de Abel, que creo que es la mejor. Así que respondiendo a tu pregunta, yo pienso que tiene que ver con las dos, tanto para fandom o para público general, creo que es para las dos. Hay una pregunta que no le iba a meter, pero tengo que preguntársela. Yo sé que no estaba en el guión, pero me A gustaría ver, hacerle esta pregunta, porque esta película de Overture, como usted lo ha dicho, la animación es excelente. O sea, ahí no le podemos decir nada al estudio que lo hizo, pero en su caso, ¿qué pudiera cambiar de argumento de la historia para que realmente fuera un buen inicio para la saga del cielo? yo creo que lo que faltaba era un poco más de acción. Si bien había peleas, pero las peleas como que creo que tenían que verse muy majestuosas y visualmente el hecho de que aparezca el agua, porque ese era el chiste, ¿no? De la película, mostrar mucha agua que tiene que ver con la luna. Está genial ahí, pero Sensei siempre ha sido conocida por su acción, por sus peleas. Y aquí había mucha filosofía, pero estoy hablando de que está genial. La película es espectacular, pero yo siento que faltaba acción. Y creo que es la queja de la gran mayoría de los fanáticos. Dicen, aquí falta pelea. No veo así algo que diga, wow, me he quedado muy corto. Creo que la filosofía es demasiado, visualmente hablando es genial, pero llega un punto donde empieza un poco a cansar, porque yo recuerdo haber visto la primera vez esta película, me quedé alucinado con la animación, dije, wow, esta es la animación, no puedo creerlo, pero me acuerdo que creo que la primera vez que la vi, no sé si a los 30 minutos, me dormí, o sea, me estaba dando un poco de sueño, porque era como que tanto efecto visual como que un poquito llega a cansar. Sentí que faltaba un poquito más de acción, que había mucha palabrería que estuvo muy interesante, pero se quedó ahí. Yo siento que faltaba acción. Quizá lo único bueno, que yo no conozco a nadie que se haya quejado, es la aparición del dios Apolo. Dios mío, esa aparición fue espectacular. Si bien tuvimos un inicio bueno, un desarrollo más o menos así un poco cansador, faltaba acción, pero el final, Dios mío, cuando vi al dios Abel dije, este sí es un dios, porque habíamos tenido a Poseidón y está todo genial, ¿no? Muchos dicen Poseidón no sacó su potencial, lo que sea, ya estuvo genial, Atade estuvo genial, pero
Abel, Dios, este sí era un Dios súper sobrenatural que parece gigante, luego parece pequeño y luego altiene a la alza. Es como que este es un Dios. O sea, Seiya no va a poder tocarlo. Y literalmente no pudo hacer básicamente nada más que un pequeño rasguño, que eso ya te dejó impactado. Pero creo que lo que le faltaba mucho era la acción. Pero al final no conozco a nadie que se haya quejado, al menos la aparición de Abel, no conozco a nadie que se haya quejado. Es más, cuando apareció el Apolo por la mano de Kurumada en el Next Dimension, la gente dijo, nah, ese Apolo otra vez otro dios con su armadura, ya está un poquito gigante, pero no se parece al sobrenatural que era pues el de la película Obertura del Cielo. Así que la película, insisto, tiene cosas buenas, la animación es espectacular. Creo que faltó un poquito más de acción, mejores peleas, y creo que si hubiese habido eso y no se hubiesen enfocado tanto en la filosofía, porque esto fue demasiado excesivo, tal vez hubiese tenido otro punto. Porque, insisto, Sensei ya era conocido mucho por su acción, sus peleas, sobre todo para los que crecimos con el anime clásico, desde la saga de Asgard, los Dorados, había pelea, hasta incluso en la saga de Hades, en el Santuario había pelea, pero aquí es como que, si bien había peleas, pero eran muy cortas, muy leves, y se enfocaron mucho para mí en lo visual, cosa que está genial, pero no mostraron algo más. Y creo que ese fue el error. Y pues ahí tuvimos. Esa fue para mí la falla principal. Y creo que otra cosa es que, pues, la saga de Hades no había terminado, así que ya tenemos la capítulo del cielo. Es como, ¿por qué te adelantas a algo que no tiene nada que ver? Ese también fue otro problema. Sí, la verdad que siento que pudo haber sido algo mejor. Como lo describe, es cierto. Eh, pues venimos, la misma demografía lo dice, es una historia de peleas, vas a querer ver pelear. También es cierto de que esta parte de la filosofía que toca la obra, pues es bastante relevante y se sabe que se tiene que tocar. Pero ay, como que si tanta palabra duerme el cerebro y pues aquí no venimos como Sí. tal a eso. Entonces puede llegar como que, ok, pues no es lo que buscamos. Pero bueno, en su momento sí, sé que lo vamos a tocar más a profundidad, no sé, a futuro. Ajá. Pero como la última pregunta de este primer no podcast, ¿cómo Ya. surgió la idea de crear un canal hablando de Saint Seiya y hasta dónde usted quisiera llegar con este canal? Yo inicié, por ejemplo, yo recuerdo que inicié en YouTube en el año 2015, mayo. Yo no hablaba de Sensei, obviamente Sensei siempre estuvo en mi corazón, yo hablaba más que todo de personajes de cómics en ese entonces, y fue, si no me equivoco, en el año 2018, sí, 2018, yo tenía otro canal que también se llamaba Mundo Cómic en ese entonces, y ya los cómics que yo subía, que eran cómics narrados, muy similares a los que tal vez tengo en el canal, como de la narración del Next Dimension, de los Canvas, que son las únicas que al menos tengo en el canal. Yo en ese entonces hacía de cómics, pero hubo una bajada en vistas. Como yo dije, tal vez a la gente ya no le está gustando los cómics narrados. En ese entonces, me acuerdo que yo, pues, como ya había crecido con los Caballeros Zodiaco, me apareció pues algunos posts en Facebook del manga de Next Dimension, donde ya se estaba hablando justamente de la llegada del 13º Santo de Oro, Odiseus de Ofiuco. Ni bien yo noto esos posts en Facebook, yo dije, un momento, o sea que Sensei tiene una continuación en manga. Eso yo no lo sabía hasta ese entonces. Yo sí sabía la saga de Hades y todo lo demás, pero yo no sabía que había una historia que se estaba desarrollando, que ya llevaba años, pero se estaba desarrollando. Y fue ahí donde dije, epa, ¿por qué no hablo acerca de justamente de este manga? Porque básicamente es la continuación oficial, en este caso, de la saga de Hades. Y tal vez a mucha gente le va a encantar. Así que yo busqué el manga en internet, hago una narración del primer capítulo, que es justamente el mismo video. Tengo en mi canal un video que dura 7 horas. Eh, Todo ese video básicamente fueron los primeros que yo hice en ese entonces, del año 2018. Ese subí uno que creo que duraba 15 minutos, luego la siguiente semana subí la segunda parte y así empecé a subir por partes. Y creo que subí, si no me equivoco, unos 5 videos. No sé si de los primeros 10 números, tal vez 15 o 10 en ese entonces. Y en un principio, pues no había mucho recibimiento de audiencia. No fue, me acuerdo, hasta pandemia, estoy hablando del año 2020,
donde en ese canal que yo hablaba de cómics y que se llamaba Mundo Cómic, noto pues que esos primeros 10 videos que yo había subido empezaron a tener muchísimas vistas y mucha gente empezó a decirme continuación, 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 continuación. Entonces, como mi canal se llamaba Mundo Cómic, y obviamente yo estoy subiendo Caballero Zodiaco, que es un manga, pues un cómic no es lo mismo que un manga, así que le dije, le cambiaré el nombre, algo que sea un poquito relacionado con los dos, porque esa era mi idea en un inicio, que hubiera cómics y que hubiera Saint Seiya, porque al menos Saint Seiya estaba funcionando. Y lo cambié al Geek Forever y básicamente ahí inicié a subir. Yo lo subía periódicamente, no lo subía tal vez como tal vez lo hago ahora, subía tal vez 2 videos al mes y solamente enfocado a un audio manga de Next Dimension. Y así empecé a subirlo hasta creo que el anteaño pasado, 2023. Ese era el único contenido que subía sumado a la historia de los Canvas, porque justamente como de los Canvas solo había tenido 2 temporadas, yo dije, a lo mejor hay personas que a lo mejor quieren conocer la historia de los Canvas, la continuación del anime, pero obviamente no se van a dar el tiempo de leer el manga, porque hay gente, insisto, que sea pro flojero, porque el formato es diferente, no le gusta, así que yo dije, pues lo voy a hacer, y empecé a hacer la continuación, como si fuera la tercera temporada de los Canvas. Y empecé a subirlo igual, una vez a la semana, algo así. Y a mucha gente le empezó a gustar. Y obviamente así el canal, poquito a poco, empezó a crecer. Y no fue sino hasta el año 2023, en octubre, que yo me acuerdo que estaba teniendo algunos viajes, porque yo no solamente me dedico a hacer videos en redes sociales, sino también tengo mi trabajo y todo lo demás, me elimina el canal, ese canal que yo tenía desde el año 2015, el Geek, se llamaba igual, ya había cambiado el nombre al Geek Forever, y lo elimina. Me había llegado varias notificaciones de derechos de autor por Next Dimension, que no querían que yo pues estuviese tal vez promoviendo estos videos, sobre todo por los shorts, los videos cortitos de 1 minuto. Son posturas seguramente de los creadores o los derechos, no necesariamente tal vez de Masami Kurumada, sino todo su equipo que tiene, que seguramente no quiere, porque he visto de otros canales que también suben o subían, en este caso similar a lo mío, que eran Comic Narrados, que dejaron de hacerlo justamente por ese mismo problema. En mi caso, como yo estaba de viaje, no vi las notificaciones porque me llegaron varias. En YouTube, si te llegan 3 demandas o 3 problemas por derechos de autor, te eliminan directamente el canal. Y eso fue justamente lo que me pasó. Como yo estaba distraído en viajes y como yo insisto, subía pues semanalmente algún videíto, me eliminaron el canal y yo me acuerdo que llegué del viaje y reviso mi cuenta y no había. O sea, aquí había desaparecido, entro aquí a la computadora y elimina el canal. O sea, literalmente, ya no podía porque como llegaron las 3 infracciones, adiós canal. Yo dije, ¿qué hago? Continúo subiendo porque al fin y al cabo los videos los tengo, los puedo resubir y tal vez veo cómo crear otro tipo de contenido, porque obviamente a mí me gusta Saint Seiya, pero tal vez yo me he enfocado mucho solamente en audio mangas, o sea, hago el manga, hago un resumen del manga y subo el video, pero no estoy hablando necesariamente de todo el contexto que tiene que ver con Saint Seiya, lo que tenemos ahora. A veces hago tops, a veces hablo de algunos personajes, a veces hago contenido filosófico de los personajes o de sus batallas. Todo eso no había. Así que yo dije, ya que eliminaron el canal, puedo iniciar, por así decirlo, de cero y me enfoco en crear ahora sí un contenido exclusivamente que tenga que ver con Saint Seiya. Porque de verdad, porque hasta ese entonces, estoy hablando de octubre de 2023, yo ni siquiera le daba chance a los mensajes que me llegaban, ni a los comentarios. Yo subía simplemente por subir, ya subo y a la gente le gusta y ya está, yo soy feliz. No, no le daba mucha importancia, la verdad. Yo creo que ni siquiera había en ese entonces ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok. En TikTok creo que todavía no había, pero no le daba tanta importancia, la verdad yo. Como que subí, simplemente ahí estaba el canal y se subía lo que yo quería y punto, porque no era tan complicado también hacer los cómics o los mangas narrados. Entonces creo el canal en ese mismo octubre, empiezo a resubir esto de los audio mangas, de Next Dimension, de los Canvas, y ahí empiezo a decir, ok, ahora ya que nos han eliminado, en vez de llorar y quejarnos, porque creo que en ese entonces había, creo que es 50,000 suscriptores en ese primer canal. Ahora había que empezar de cero. Obviamente había mucha gente que me empezaba a buscar, porque como había eliminado todos mis videos, había seguidores fieles que seguramente les gustaba mi contenido y me buscaban. Así que cuando me dijeron, ¿qué pasó con tu canal? ¿Por qué te eliminaron? Y todo lo demás.
Yo empecé de cero y ahí fue donde realmente empezamos con el contenido que tenemos en la actualidad. Es decir, hablando de los tops, he hecho los tops de cada una de las sagas del anime clásico, he hecho hasta videos de casi una hora de la saga de Hades, por ejemplo, he hecho del capítulo Santuario, Infierno, ya se va a venir de los Campos Elíseos. Quiero hacer lo mismo con cada una de las sagas, porque si bien he hecho un top 10 de, del Santuario, de Asgard, Poseidón, quisiera hacer uno un poco más extenso y obviamente un poco mucho más desarrollado y analizado de cada una de las sagas, incluidas las que tenemos ahora, porque también saqué de Alma de Oro y también quiero que esté Omega, también quiero que esté de los Canvas, y eso también un poquito porque me ha ayudado mucho a tal vez ampliar un poco el conocimiento que yo tenía de los Caballeros del Zodiaco. Y creo que a mucha gente eso le ha gustado y cada vez que yo voy subiendo un video, noto, ¿no?, que le gusta a la gente, más o menos que aquella tal vez que no le gusta mucho, cuál tiene más comentarios, qué le gusta más. Y eso hasta me ha incentivado a crear la página de Facebook. Facebook ahorita me ha sorprendido porque tiene un montón de seguidores, muchas más vistas a lo mejor que los que yo tengo en el canal de YouTube o en TikTok también. Y hasta he empezado a subir memes porque más o menos me ubico cómo es el humor que entendemos dentro de Saint Seiya y ha funcionado. Básicamente, para mí, esos son los orígenes de este canal. Octubre del 2023, que inició oficialmente este canal y que sigo todavía viendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy subiendo frases con voces de los personajes de Saint Seiya de los Caballeros Dorados, ya que tenemos inteligencia artificial y podemos clonar esas voces, las hago haciendo frases que si bien nunca aparecen en el anime o en el manga, sí son frases que representan al personaje por lo que hemos visto en el anime o en el manga. Y eso ha tenido, en cierto modo, algunos más virales que otros actualmente. Estoy hablando de estas 2-3 semanas que he empezado a subir y que a mucha gente le ha gustado. Entonces, a mí creo que, insisto, Saint Seiya, yo desde que lo conozco, a mí me ha enseñado mucho, hay mucha filosofía, hay mucho de qué hablar. Y insisto con lo que decía en un principio, hoy en día creo que la mayoría de los que ya somos mayorcitos, estamos entre 25 a 35 años, nos gusta mucho esto de la filosofía y vemos y nos damos cuenta que en Saint Seiya, wow, había muchísima filosofía. No sé en qué estaba pensando Kurumada en ese entonces, no sé qué se fumaba el tipo, pero Dios mío, vaya que ha tenido grandes valores que nos ha enseñado, que nos ha mostrado en todos los personajes, desde los buenos, malos, y que algo nos ha enseñado. Y que hasta el día de hoy yo lo puedo reflejar, ya sea en memes o en posts o en videos, y a la gente le gusta. Hay gente que sigue consumiendo y dice, wow, no puedo creer que esto justamente es lo que yo de niño veía y que hoy estoy aprendiendo con Sensei. Yo debo decir que cada uno de los shorts que ha subido con las frases de los personajes, no sabía que era con inteligencia artificial, Sí, pero son muy buenos, y puede uno llegar a sentir, no sé, esa esencia que caracteriza el personaje o la historia. Los memes son buenísimos. Perdón, es que tienen que ver los memes que subo, son buenísimos. Puedes entender la vibra que te transmite el personaje. Y sí, como le digo, es interesante. Ay, no. Sí es cierto de que en algún momento se ha mencionado de que, ya sabe, la obra pues no tiene continuación o lo que mucho se ha hecho, pero la verdad que la manera en cómo ha abordado la serie, y sé que aún falta mucho por abordar, es muy interesante y sé que a mucha gente tanto le ha gustado como le va a gustar a los que lo conozcan y pues ahora sí que lo que uno se puede decir es que lo mejor esté por venir a su canal. No, sí, muchas gracias, porque definitivamente yo, como digo, el hecho de que me hayan eliminado el canal y tener que empezar de cero, ha hecho de que yo de alguna manera diga, ok, ahora pues le pondremos pues seriedad y ahora pues se ha creado una comunidad. Yo honestamente de esos 50,000 del anterior canal, pues yo no conocía a nadie, yo no chateaba con nadie, no, alguna vez respondí algún comentario porque no era tanto así de crear comunidad. Fue cuando se eliminó y empezó, dije, creemos comunidad. Y ahí fue donde obviamente dije, ok, ¿qué puede funcionar? ¿Qué puede gustar? Yo sabía que los memes funcionaban mucho porque varios canales, perdón, varias cuentas de Facebook, no solo de Sensei, sino de cualquier otro anime, tienen un montón de memes y yo decía, bueno, puedo hacer memes porque yo me ubico como es Sensei, más o menos qué es lo que causa gracia. Y como somos adultos, hasta metemos chistes que tienen que ver mucho con adulto, ya sea con economía, con el amor, que un adulto quizá lo puede entender más que tal vez un adolescente, y funciona. La verdad, yo
estoy muy feliz y creo que a mucha gente le gusta mucho Saint Seiya y yo de verdad estoy feliz. Creo en que hay muchos creadores de contenido de Saint Seiya muy buenos. Hay otros que a lo mejor no son tan populares, pero están ahí empezando poquito a poco. Están buscando, ¿no? ¿Qué les funciona? ¿Qué no les funciona? Hay mucho de qué hablar de Saint Seiya. La verdad, yo me sorprendo de las comunidades, los grupos en Facebook o publicaciones que a veces a mí mismo me aparece ahí en Instagram o en YouTube de otros creadores o simplemente gente que ni siquiera es creador, simplemente sube algo y te sorprendes lo mucho de que se puede ver dentro de Saint Seiya, incluso hasta de aquellos que se ríen de lo que tal vez es canon o no canon y eso te da hasta ideas, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Puedo hacer esto, un meme o un video hablando acerca de esto. Sirve también. Mira, hasta estamos haciendo hasta un podcast que en cierto modo tiene que ver con Saint Seiya, o sea, hay mucho de qué hablar, insisto, de Saint Seiya y a mí la verdad estoy feliz. No sé cuántos años más vaya a durar. Digo, ¿será que de viejito seguimos hablando de Saint Seiya? La verdad no sé, pero hay mucha gente que le gusta y mucha gente que a pesar de que no tenemos continuación oficial, estamos felices con lo que tenemos y tenemos fe de que tal vez algún día veamos una continuación o algo que tenga que ver con la saga del cielo, que Kurumada lo haga y ojalá también sea animado y si no lo vemos nosotros ahora, tal vez de viejitos lo podamos ver. Esperemos que sí. Eh, Como tal, esto ha sido todo por el primer no podcast en el cual lo hemos tenido de invitado aquí el Geek Forever. Dígame, ¿cómo se ha sentido en esta primera experiencia aquí en el canal? No, bastante feliz. Bueno, sería la primera vez que hago una entrevista. Hace unos meses atrás, un creador de contenido, ya se me olvidó, un amigo mío, me invitó a hacer un video en su canal. Así que pues nada, feliz estar y contento. Gracias por la invitación y pues de haber conversado un poquito de lo que es mi vida, tal vez un poquito, ¿no? Hemos hablado más de Senseiya, pero sí un poquito hablando acerca de eso, porque hay mucha gente que a veces me pregunta, ¿no? Pero ¿quién eres? ¿Quién sos? No muestras tu cara o por qué haces esto y quieren saber. Y yo como soy un poquito más reservado, mi enfoque siempre es, aquí se habla de Senseiya y punto, o sea, no tengo que hablar necesariamente de mi vida, ¿no? Pero hay gente que a veces le interesa y para esa gente obviamente está este podcast para que por lo menos conozcan un poquito más al Geek Forever. Excelente, excelente. Pues nuevamente agradezco su presencia aquí, su tiempo y su conocimiento. Agradezco a todos aquellos que nos han acompañado en este no podcast. Manténganse en sintonía, dejaremos las redes sociales del invitado y estén pendientes para el próximo no podcast Viaje al Nuevo Mundo. Hasta la próxima.